Bienvenidos a The Metal Box, el programa online que te trae todo lo referente a conciertos, discos, lanzamientos y mercancía de las mejores bandas de metal del mundo. The Metal Box, conducido por Teto Rocker. Comenzamos. Ahí vamos, pues. Bueno, bienvenidos muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos la suerte y la oportunidad de platicar con una pieza importante dentro del metal nacional. Víctor, pero como la mayoría de personas lo conocen como Ninferus, que es el vocalista de Seol y también el dueño y propietario de Seol's Production, que es al punto clave que queremos llegar el día de hoy en esta pequeña charla. Entonces, ¿qué tal, Ninferus? ¿Cómo estamos? Bien vos, gracias oíste por la oportunidad de estar acá en este espacio y pues sí, como ya me presentaste, mi nombre es Víctor Sampuel y pues como bien lo dijiste también, me conocen más o muchos por el stage name de Ninferus. Ya, y antes de comenzar a hablar de Seol, quisiéramos saber un poco más de tu persona. ¿Cómo comenzaste en la música? Pues fíjate vos de que esto lo he compartido un par de veces en algunas entrevistas, pero yo creo que todos tenemos un inicio y a veces es un poco divertido. Eh, Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, mis padres trabajaban, digamos, en unos horarios largos y muchas veces necesitaba que alguien nos llegara a cuidar a la casa. ¿Mm? Éramos solo mi hermana y yo en la casa y los dos aproximadamente de la misma edad. Entonces, como ya es clásico, vamos, esta persona que nos llegaba a cuidar, pues solo nos ponía el televisor y pues se desaparecía, ¿va? No sé si tenía novio o. La cuestión es de que lo que me ponía era Canal 5 por accidente o como querrás, ¿verdad? Entonces, en Canal 5 de Guatemala, en esos años, pues programaban muchos videos y pues eran muchos de música de los 80s y estaba bien en apogeo eso. Entonces recuerdo yo que una de las bandas que más me impactó fue la banda Kiss y era lo que yo miraba y decía, qué brutal esa onda. Recordemos que tenía 5 años, ¿verdad? Entonces era impactante ver el make-up y todos los zapatos y toda esa onda, ¿verdad? Las botas que usaban. Y también miraba videos de Iron Maiden. Entonces ver a Eddie y toda la onda ahí, vamos, era muy brutal. Y yo te podría decir que ahí empezó la onda, el gusto por la música, por el metal o el rock, ¿verdad? El rock and roll. eh, Recuerdo muy bien que ya estaba en la primaria yo con, qué sé yo, unos 7, 8 años por ahí. Bueno, no, más bien él tenía ya como unos 10 años, creo yo, cuando eh, yo era el único que no tenía un apodo, fíjate, Ujú. interesante, ¿verdad? Todo hasta que el negro, que el chenco, que el colocho, que el negro, así, vamos, Cabal, clásico, cuando nadie era sensible y todo era divertido. exactamente. Entonces, fíjate vos de que yo les decía a todos que me dijeran un apodo a vos y nadie me quería decir ningún apodo porque yo era el más engasado de la clase, digamos, ¿verdad? O uno de los más engasados. Y sí, a vos era prácticamente un niño a vos y mi onda era que les decía, díganme sangre fría o llámenme Motley Crue o díganme Eddie o díganme Iron Maiden, locuras de un niño, a vos. Y pues, Obviamente era un apodo demasiado largo y que nadie pero, iba a sentir como que muy buen apodo, a vos, y menos pero que no lo que sabían querías qué era era. tener un apodo. Así mismo. Entonces, fíjate vos de que a la edad de 12 años, eh, bueno, tal vez como a los 11 años, yo tuve mi primer cassette. El primer cassette que me regalaron fue uno de Iron Maiden. Y que por ahí lo tengo todavía. Mi primo viajó a Estados Unidos y como aquel sabía que a mí me gustaba eso,
lo primero que hizo al llegar acá fue mandarme un cassette de Iron Maiden. Ah, qué interesante. Y fíjate vos de que a los 12 años empecé yo me despertó esa gana de querer coleccionar música. Y ahí fue donde compré mi primer vinilo y precisamente fue de Iron Maiden, porque pues me había casado con esa banda, vamos, como, wow, es el primer material que tengo. Y conseguí uno usado, obviamente, vamos, y sin portada. Todavía lo tengo ahí también. Ah, todavía. Sí, definitivamente. Todo, yo creo que lo que más conservo en toda mi vida ha sido mi música, fíjate vos, incluso cuando pues vamos a hablar de eso más adelante, cuando emigré a los Estados Unidos, pues me tuve que traer mi música años después. No llegó completa, ¿verdad? Porque algunos se quedaron prestados, ¿verdad? La No me bendita los pidieron prestamos. prestados, pero se quedaron prestados. Entonces así es como me inicio, digamos, vamos, coleccionando música. Y pues era difícil conseguir viniles, ¿verdad? En ese entonces. Eh, no porque no hubieran, era mi edad, ¿verdad? Vos no tenía Sí, ningún poder adquisitivo. cabal, entonces, Bien dificultaba mucho la corto, ¿ah? Era adquisición. aquello de que me daban, qué sé yo, 10 centavos, 25 centavos, vamos, el domingo, una cosa así, pero yo iba juntando y juntando y juntando para ir a comprar esa onda y yo creo que desde ahí se hizo el que para muchos es vicio, vos. Sí, Y se puede exacto. convertir vicio. Pero algunos pues llegamos después a controlar eso, vamos. Encontramos el sentido de lo que en realidad es coleccionar música y el amor a los formatos, ¿va? Sobre todo. Pues así fue como me inicié y de ahí pues con amigos, de ahí vino el querer conocer más bandas y lo que a todos nos ha sucedido. Bueno, algunos fueron privilegiados según ellos, ¿verdad? Que no empezaron con bandas suaves, sino que empezaron de lleno a lo que es un metal extremo, a vos. Sí, Eh, pero no, yo no te voy a hablar nada de eso. Yo empecé con bandas como esas, vamos, Iron Maiden, escuchaba Motley Crue, Kicks, Kiss, todas esas bandas que estaban en su apogeo en los 80s, ¿verdad? y lo un poco 80s, más 90s. accesible de escuchar de manera más fácil. Claro, claro. Recordate que una de las tiendas que cambió eso en Guatemala fue Rock Shop, vamos, que uno iba a soñar atrás de la vitrina, así a ver las portadas y todo el Y no rollo. te aburrías, estabas ahí horas y no te aburrías. Horas y llegaba Mara con el mismo deseo que vos, ¿va? De querer comprar algún día un disco. Y recuerdo cuando alguien lograba juntar plata para comprar un disco y salía con el disco allá afuera, ¡y! Todo a la Mara, vamos, como cuando intercambiabas estampitas para ver qué tenían las portadas. Exactamente, sí, eso Fotos y es. a ver qué onda. Y ¿sabes qué? Ahora nadie lee los créditos, pero en ese entonces uno leía cada parte de los créditos. A la mira que le agradeció a tal men de otra banda y aquí y allá. Eso Ahora casi nadie hace eso, es muy pero era cierto. bien interesante, bien interesante. O sea, te conocías el disco desde la primera página hasta la última de memoria, ¿me entendés? O sea, le dabas duro, ¿va? Porque aquí lograbas conseguir otro, entonces era muy difícil. Pero es por eso de que uno a veces dice, este es el mejor disco de tal banda, pero en realidad no es eso, ¿vamos? Sino que lo que sucedió ahí es un fenómeno que es el que tuviste más a tu alcance y fue al que le diste y le diste y le diste y le diste y es el disco que más te va a gustar, ¿va? Exacto, o como el que iniciaste también. Exactamente. Y pues ahí fui creciendo, vamos, en la música y queriendo conocer más y más y más y más. De ahí con amigos y nos juntábamos, intercambiábamos, de ahí los conciertos, de ahí era como un ritual, vamos, conseguir algunos discos o cassettes, más que todo, que no habían y no, que aquel lo tiene, va. Y de repente tenías que darle 3 o 4 de otras bandas para que te soltara ese, va. Exactamente. Eh, Y cuando ya te decidiste o que dijiste, quiero ser músico, ¿cómo fue? Fíjate que eso sucedió como a mediados de los 90s. Estábamos en la escuela, digamos, en el colegio. eh,
interesantemente, yo estudié junto con Orfeus Mm, o Gerson desde primero primaria hasta toda la universidad, desde primero primaria hasta la universidad. Y hay un dato bien interesante ahí, fíjate vos, de que nos conocimos por años, pero como éramos niños nunca hablábamos de esos temas y cuando fuimos creciendo y creciendo y creciendo resultó que la hermana de aquel era esposa de mi tío. O sea, sus sobrinos eran mis primos, ¿va? sí, Es pues, así como que, bueno, a la larga somos como, no somos familia, pero somos familia, vamos. exactamente, tal vez solo de Y nombre. cabal, entonces ahí como que hubo un refuerzo, vamos, en la amistad. Y con aquel fue con el que fuimos encontrando música y música. Y aquel tocaba la guitarra, vamos, aquel empezó antes que yo a tocar. Entonces Ya, aquel tocaba y yo cantaba, vos. Aquel le daba la guitarra y yo ahí a la par, ¿va? Y divertido, vos, porque lo primero que uno hacía era rolitas para novias, vos, o para alguien que te cabal. gustaba, o una onda así. Y te estoy hablando de que éramos bien, bien patojos, vamos. Y después ya, como como en el 96, 97, ya estábamos pensando en hacer una banda o teníamos la ilusión, vamos, porque ya íbamos a los toques allá en Guatemala y pues lo que más nos llamaba la atención era el black metal, vamos, pero había muy pocas bandas de black metal en Guatemala en esos años. Dos, vamos, que eran las que resaltaban ahí y de ahí nada, ¿va? No, no, siempre habían proyectos que empezaban y un toque y se acababan, ¿va? No, nunca más. Cabal, ¿va? Pero es raro, eso en Guatemala casi no sucede, que se forman bandas de un concierto. Sí, vamos. Entonces, fíjate que fue hasta el año 98 que entramos a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Arquitectura. Y claro que todo lo que te estoy diciendo te lo estoy tratando de resumir, vamos. Ah, sí, sí, eso sí, fijo. En el 98 entramos a la Facultad de Arquitectura y nos topamos con que en la misma facultad habían otros músicos, vamos, muchos músicos en arquitectura y ahí estaba pues Hugo Solares, estaba Edgar Morales y aquellos pues eh, venían de deshacer una banda, digamos. Bueno, Hugo por su lado y Edgar por el de él y habían unido fuerzas y habían retomado una de las bandas con las que ellos empezaron, pero igual a vos, un par de toques y ya no más, va. Sí, Entonces pues. ahí fue donde Gerson y yo traíamos también la idea, pero éramos dos nosotros y dos ellos, va. Y como estábamos ahí en la misma facultad, pues empezamos a platicar, va. Y ahí fue donde ya entramos de lleno, mire mucha, hagamos esto, va. Aquí hay un material, aquí os traían un material y pues lo estudiamos, lo aprendimos y ya empezamos a ensayar con el nombre de Abaddon, vamos, que era la banda que ellos venían jalando. Y de repente yo me di cuenta que ya no sonaba Abaddon esto, ¿va? Era otro rollo. Ya había una nueva guitarra, un nuevo color, Ya las una nueva... influencias de tu persona y de Gerson ya habían influenciado en lo que hacían. Esa fusión estaban haciendo un sonido totalmente diferente, vamos. Entonces, eh, a veces se ha confundido la gente porque dicen, no, pues son las mismas rolas que tocaba Abaddon, las tocó Seol, son las que tienen en su demo. Pero esas canciones o esas rolas en Abaddon existen y si las pones y pones la misma rola, pero como Seol, suena totalmente diferente. Sí Es se nota otro rollo. la influencia de ustedes dos como músicos ya con... Incluso si te das cuenta, yo creo que fue un crecimiento sonoro dentro de la banda, ¿vos? Porque aquellos tenían muy buenas influencias, muy buenos músicos, pero pues ya hubo dos ingredientes diferentes, ¿me entendés? Entonces la mezcla hizo otro color, otra banda, otro sonido. Y ahí fue como empezamos a entrarle de lleno hasta que un día yo les dije, mire muchachos, nosotros teníamos este nombre, vamos, Sebol.
y el nombre obviamente es mío, ¿verdad? Yo no lo inventé, sino que yo lo tomé. Sí. Dije, oh, Seol. Entonces les propuse de que como esto sonaba diferente y toda la onda, que mejor trabajábamos como Seol y pues accedieron y seguimos trabajando de esa manera, ya que realmente la banda Abaddon esas rolas nunca las logró terminar, digamos, si querés decirlo así, porque nunca se finalizó, nunca se grabó, nunca nada, ¿verdad? Entonces hubieron cambios todavía ahí. Ya. Incluso las letras, las primeras apariciones que ellos hicieron en esa segunda etapa de Abaddon eran en español. Eran en español. Eh, Ajá. ok, es que me salió aquí un anuncio. Ah, tal. Eh, Eran en español y yo las pasé algunas partes en inglés y otras que le adherí a la letra para que tuviera un poco más de congruencia, digamos, o que estuvieran un poco más que pesara más la letra o más Ya, obscuras, ya te porque entendí. había algo ahí como que le faltaba, vamos, entonces hubo que maquillar esas letras Ya, o sea, para darle con tu inclusión en las voces y todo de lo que venían tocando ellos, ya se cambió al inglés. exactamente. Así Ya. fue y pues ahí fue donde empezamos el viaje y como dijiste al inicio, el punto de esto es hablar de Seoul Productions, vamos. Entonces, Ujú. una parte interesante de esto fue que Seoul Productions primero, empezó antes que Seoul, la banda. Ah, qué interesante eso. Seoul Productions fue un proyecto de universidad o de colegio, no me acuerdo, porque yo estudié, mi primer carrera es como publicista y la segunda fue de diseño gráfico. Oh, yeah. Pero fue un proyecto que yo elaboré y le puse Seoul Productions. Hice mis business cards y todo como un proyecto, vamos, lo desarrollé completamente, toda la campaña. Eh, Sin saber lo que a todo lo que iba a llegar. Fíjate que lo interesante es de que como traíamos la influencia de las bandas que estaban sonando en esos 90s, vamos, en la segunda ola del black metal, entonces teníamos como referencia a Mayhem, vamos, o otras bandas que ellos mismos tenían su sello para que su música no saliera de ese círculo, vamos, y vos mismo producías, vos mismo componías, no, o sea, todo se quedaba ahí mismo. Entonces esa fue mi idea, vos, desde el principio. Eh, yo mismo tener un sello, vos, que al principio no fue como sello, sino que como yo me enfocaba más en el diseño gráfico, como pues Gerson y yo somos diseñadores gráficos al Ajá. final del día, vos. Entonces, pues me enfoqué más en Seoul Productions. Cuando fuimos creciendo y elaborando esa idea, vos o yo, eh, tuve que cambiarle el nombre de Seoul Productions a Advertere Productions, porque Seoul Productions estuvo bien para trabajar dentro del metal, vamos, pero yo tenía que registrar un nombre para seguir trabajando todo lo que era diseño gráfico en Guatemala. Entonces, creamos más bien con Gerson Advertere Productions, que era todo relacionado con diseño gráfico, vamos, todo lo que era publicidad. Ya. Entonces por ahí aparecen algunos discos de algunas bandas, vamos, que dice Advertere Productions. Porque ya pensando en que tal vez iba a ser una cosa legal y después íbamos a tener problemas, ¿me entendés? Entonces, pues no, hagámoslo bien, va, Advertere Productions. Sí, pues ya comenzándolo a ver un poco más de hacia lo largo. Y ahorita Exacto. que tocas ahí lo de que a la larga todo eso son diseñadores gráficos, también recuerdo una vez que estábamos platicando que también aparte de eso has hecho o hiciste algunos afiches para conciertos acá en los a Fíjate finales de los que 2000 de los 90 perdón. sí, efectivamente trabajé varios, o más bien bastantes, afiches con Varela. eh, es lo que te digo, para trabajar las cosas de metal y de rock usaba Seoul Productions, vamos. Y para hacer las cosas como comerciales,
qué sé yo, hice muchos afiches y cosas para otras clases de música, vamos, que hacía Tecate en los pueblos y cosas así. Tenía que usar Advertere Productions, vamos. De hecho, todavía trabajo con esta gente, vamos, que está RN Sound, que es la gente que me trabaja a mí todos los eventos. Nos conocemos de igual manera que con Gerson desde primero de primaria, ¿va? Entonces desde ahí nos conocimos y pues siempre hemos trabajado juntos y cuando ellos, como ese es su fuerte, vamos a hacer conciertos masivos, siempre les había trabajado yo toda esa, la publicidad, todo lo que necesitaran, toda su imagen corporativa, ¿va? Pero igual tenía que dividirlo, vamos, tenía que dividirlo porque para alguien de oficinas no iba a llegar con Seoul Productions, vamos, así Sí. todo dark. Entonces, pues así fue como lo manejé. Hasta el día de hoy sigo con el mismo concepto, vamos. Yo sigo trabajando con Seoul Productions y aquí en Estados Unidos tengo una compañía que se llama Impulse Graphics, que hace lo mismo, vamos, diseñar y impresión digital, offset y todo lo relacionado en producción de impresión, vamos. Sí, Y pero en la nada que ver con el industria, metal. no, absolutamente nada que ver. Por eso hay gente que a veces me mira vestido diferente o con el pelo agarrado y toda la onda. Es lo que exige, vamos, el trabajo Exactamente. muchas veces. Entonces, el concepto me funcionó desde el principio y me lo traje para acá, ¿verdad? Y sigue funcionando En- de la misma manera. ya, ¿y en qué año emigras a Estados Unidos? Yo emigré como en el 2002, me parece, algo así, más o menos por ahí.